Bueno, hoy vamos a hablar de algo diferente. Vamos a escapar un poco a todos los asuntos de nuestro entorno mediato e inmediato. Vamos a dejar todas estas historias de globalismo, no globalismo, de cuestiones políticas, geopolíticas y vamos a desplazarnos mucho más allá, muy lejos, mucho más lejos. Y en concreto vamos a hablar hoy de algo desde un cierto punto de vista fascinante, de otro cierto punto de vista fantasioso, desde otro cierto punto de vista esclarecedor, profundamente esclarecedor. Bueno, se trata de una de las teorías más famosas, más de actualidad, más seguidas por gran parte del mundo, de este mundo que está fuera de nuestro mundo, eh, y al que accedemos solamente a través de un mito demasiado simplista, demasiado primitivo en algunos aspectos, y es el mito extraterrestre. El mito extraterrestre, y en ese mito extraterrestre, en el que hay distintas civilizaciones, razas, una especie de bestiario al estilo de como lo imaginaban en la antigüedad, que existía en el Nuevo Mundo, en América, con sujetos sin cabeza, otros, en fin, algo por el estilo. Pero en ese mundo existen culturas y civilizaciones que son mucho más parecidas a nosotros y son mucho más fácilmente entendibles por parte de nuestra como visión, de nuestra forma de ver las cosas, de lo que imaginamos. Pues bien, en ese entorno, en ese gran entorno, eh, una de las teorías más famosas, como decía, para explicar cómo nuestro mundo, qué está pasando, dónde vivimos, qué va a ser de nosotros, es la teoría del colapso. La teoría del colapso es una cosmovisión, una cosmología, incluso una cosmogonía que habla del origen de nuestro mundo, de ese mundo en el que vivimos, de ese universo en el que estamos viviendo o creemos vivir. Es una teoría de física teórica. Eh, pero también es una saga, es una historia de ciencia ficción, una leyenda, un mito. Un mito fascinante y al mismo tiempo esclarecedor, que nos va a mostrar cosas y nos va a explicar cosas, o nos va a explicar nuestra vida cotidiana, nuestra vida íntima, personal, social y cotidiana, desde una perspectiva inédita, de una perspectiva en la cual encajan sorprendentemente muchos de los misterios, muchas de esas preguntas sin responder que nos rodean. Muy resumidamente, porque solamente vamos a enunciarla y dejamos para otros vídeos el desarrollo de aspectos que pueden ser o que sin duda son muy interesantes. eh, la teoría del colapso viene a decir lo siguiente. Hubo un tiempo en el que una civilización se desarrolló lo suficiente como para poder generar digamos, un entorno, una realidad informática, virtual, digital, muy potente. Pero no vamos al transhumanismo tal y como está definido de forma caricaturesca por los detractores y los seguidores del transhumanismo, no. Eh, Tiene algo de transhumanismo, pero es un transhumanismo completamente diferente. Un transhumanismo, si podríamos decirlo así, muy humano. En esta civilización avanzada de repente se produjo una catástrofe, un colapso. Esa civilización colapsó. Y colapsó, bueno, hay distintas versiones, colapsó por una serie de problemas internos, de contracciones internas, de lucha fratricida, etcétera, etcétera. En otras versiones colapsó porque fue destruida por una civilización exterior. Y ante la inminencia de esa destrucción, sea por causas internas o por causas externas, bueno, lo que hicieron, la única solución que encontraron para poder sobrevivir fue la siguiente. Construyeron una especie de sondas en las que dentro iba una computadora muy potente, y dentro de esa computadora muy potente había un juego de simulación, una réplica del mundo, de su civilización, de la historia de su mundo. En esas réplicas, en esas ondas, que construyeron todas las que les dio tiempo, muchas ondas, bueno, pues iniciaron en ese juego la reproducción de lo que había sido su vida, su historia, desde un momento determinado, desde un punto determinado que fue anterior a esa fecha del colapso. Pues bien, pusieron a funcionar esta realidad virtual en la que existían personajes de todo tipo, también personajes réplicas de otros que habían estado
con la mayoría réplicas de personajes que habían vivido en ese mundo que estaba a punto de colapsar, y ante la inminencia de ese colapso, de esa destrucción de su civilización, de su planeta, pues lanzaron esas sondas al espacio. Lanzaron esas sondas al espacio como una especie de, bueno, de naves de salvamento, de arcas de Noé, en las que iba ahí dentro, ¿el qué? Bueno, pues una réplica de todos los animales, todo exactamente su mundo. Una verdadera arca de Noé, concebida desde una amplitud enorme, porque no solamente iba Noé, su familia y los animales de distintas parejas de todas las especies animales, sino que iba todo un mundo recogido en cada una de esas ondas. Bien, cada una de esas ondas se separó la una de la otra y se lanzaron al espacio, y en cada una de ellas empezó a funcionar ese juego, esa réplica. Y esa réplica empezó a funcionar además ¿con qué? Bueno, pues con no haciendo una réplica exacta de lo que había sucedido en la historia, sino que en un momento determinado, desde un punto determinado de la historia de esa civilización, empezó a funcionar de nuevo la historia. Y lo empezaron a funcionar con un algoritmo, con un software, con un programa muy potente que replicaba exactamente hasta un grado enorme incluso la capacidad del azar que existía y que existe en el mundo. Esa capacidad del azar hizo que en cada una de las ondas los acontecimientos fueran diferentes. El curso de la historia de esas réplicas de esa civilización variaba de una sonda a otra. Y por tanto había muchos mundos replicados, muchas tierras, si se quiere llamar así, o queremos llamar ese planeta así, diferentes. Eran mundos paralelos, pero eran diferentes al mismo tiempo porque su discurrir iba a ser distinto. Bueno, ¿y cuál era el sentido de lanzar estas sondas? ¿Para qué querían lanzar estas sondas? En las que muchos de ellos, muchísimos de ellos estaban viviendo allí como personajes virtuales en cada uno de esos ordenadores, de esas naves. Por cierto, eran redondas, eran esféricas. ¿Y cuál era el sentido de esto? ¿Para qué hacían esto? Bueno, pues esto lo hacían para algo muy sencillo. Las sondas se lanzaban al espacio, no emitían ninguna reacción ni nada afuera, eran difícilmente detectables porque tenían solamente un funcionamiento, digamos, interior muy leve, muy tenue. Ese suficiente funcionamiento con gasto de energía mínimo para que se mantuviera la réplica funcionando, para que el mundo siguiera discurriendo. Si había algún fallo, algún error en él, lógicamente ese mundo colapsaba también, como ya colapsaba su civilización. Llegaba el fin del mundo de cada una de esas réplicas, y algunas de esas réplicas tuvieron esta mala suerte. Chocaron contra un meteorito, fueron destruidas por otras naves de otras civilizaciones, en fin, o sencillamente hubo un fallo interno y entonces dejó de funcionar el programa y ese mundo acabó de golpe y porrazo. La historia que se estaba desarrollando allí se perdió para siempre. Pero el sentido de esto o lo que intentaban con esta sonda era algo muy sencillo, muy ingenioso, muy sencillo. Y era que estas sondas, cuando llegaran a detectar algún planeta en el que podría darse la vida, en el que podrían vivir, que tuvieran unas condiciones muy, muy parecidas a las de su mundo original, de su planeta original, pues estas sondas llegaran, descendieran hasta ese planeta, aterrizaran allí, y una vez aterrizaran allí, se iniciaba todo un mecanismo espectacular, un mecanismo prodigioso, un mecanismo que iba a producir la réplica de ese mundo virtual en el mundo real. Fase de análisis de las condiciones físicas y biológicas de ese planeta en el que había descendido una de estas afortunadas sondas que había tenido la suerte de dar con este mundo habitable y con unas condiciones mínimas para los personajes que estaban viviendo ahí. Pues lo que hacía era utilizar una serie de todos los recursos que tenía a su disposición en ese planeta materiales para, mediante lo que nosotros entendemos como impresión 3D, que es una manera muy pobre de explicar lo que eran capaces de hacer con esta tecnología, empezar a replicar un entorno, primero un entorno físico, una especie de laboratorio fábrica, en el que ir replicando aquí a los personajes que estaban ahí dentro, exactamente igual. Y lo replicaron con materia orgánica exactamente igual que nosotros, un cuerpo exactamente igual que nuestro, con su ADN, con todo completamente real. Y estos personajes, que iban a ser los pioneros, eran los que luego ampliarían la construcción de esa civilización
con instalaciones, con instrumentos, con maquinaria, y irían poco a poco rescatando de ese mundo virtual ¿a quién? A los personajes que eran réplica de su mundo real. No a todos los personajes que iban o que habían vivido en ese mundo virtual, dentro de esa esfera, dentro de esa sonda, en el seno de ese ordenador, no. Porque muchos de esos personajes que estaban eran simplemente personajes no jugadores, podríamos explicarlo así, desde nuestra mitología informática. Desde nuestra mitología podríamos replicar que es mitológica, porque la mitología en nuestro mundo, en nuestra época contemporánea, es fundamentalmente informática. Bien, a todos esos personajes obviamente no se replicaban porque no pertenecían a nadie, eran simplemente un acompañamiento que habían estado ahí y habían estado ahí para dar compañía bueno, como extras, como los actores extras que hay en las películas, para dar compañía a los verdaderos protagonistas de esa película, que era un número reducido de personas, de personajes que habían vivido en ese mundo, en su planeta original, destruido por una causa interna o externa. Pero claro, aquí se abren muchas cuestiones, infinitamente cuestiones. La primera de ellas es algo, es una muy elemental. Es posible que estemos viviendo nosotros en una de esas sondas, de esas naves, y que esto sea una réplica, estamos viendo una réplica, un mundo, una variante que va buscando su planeta en el que enraizar. Bueno, es perfectamente posible. De hecho, veréis, la física cuántica lo que nos ha dicho, lo que nos está diciendo, o lo que ha descubierto, es que la realidad última de nuestro mundo, de nuestra vida, de nuestra existencia personal, es una realidad digital. Sí, no es una realidad continua, no es una realidad con densidad real. Es una realidad digital y por tanto una realidad equivalente a lo que sería la realidad digital informática, un juego de simulación. Pero hay muchos aspectos. Esto abre un abanico de aspectos impresionantes tanto para nuestra vida práctica aquí, para entender por qué estamos viviendo así, cuál es el sentido de nuestra vida, qué es lo que ocurre, qué es lo que puede ocurrir. Y también para entender qué es lo que está pasando en otros planetas, en otros lugares del universo, donde es posible que hayan llegado estas ondas y hayan arraigado y hayan creado ahí una civilización. Las civilizaciones que hayan arraigado en distintos planetas, las Pléyades, en Orión, en distintas zonas de nuestra galaxia, incluso tal vez, aunque no creo que haya llegado a tanto, pero en otras galaxias, pero por lo menos en otras galaxias, bueno, pues parten de un principio diferencial. ¿Cuál es este principio diferencial? Cada sonda que ha llegado a nuestro planeta, la civilización que está siendo replicada en esa sonda es diferente, porque su historia ha sido distinta, porque han tenido un discurrir diferente a los acontecimientos. Quizá los personajes sean en su inmensa mayoría réplicas de esos personajes de, de ese, de ese mundo original. Quizá no, quizás son nuevos personajes que se van creando ahí. Y quizá entre estos personajes el programa del ordenador vaya seleccionando candidatos a ser replicados luego en ese planeta al que se llega. Es decir, no todos los personajes extra están condenados a simplemente desaparecer, a ser borrada su memoria y no existir nunca en un mundo, podríamos llamar, de realidad continua, de realidad físicamente densa, porque esta realidad digital es una realidad exactamente igual que la otra. Aquí sentimos, vivimos, todo sucede con ese marchamo real, exactamente igual que lo que podría llamar el mundo real al que simulamos. Esto, por ejemplo, explicaría el que estos extraterrestres, y ahora veremos cómo llegan a extraterrestres, incluso ahora veremos cómo se explica perfectamente la paradoja de Fermi. Esto explica que en otros mundos los personajes que hay son muy parecidos a nosotros, pero son a la vez diferentes, distintos, físicamente y también en su forma de entender el mundo, en su cultura, etcétera, etcétera. Bueno, pues no es lo mismo que un nórdico o que un gris enano o un gris grande o un reptiliano. Todo eso son formas, desde luego, que olvidarse de lo que el bestiario de la mitología nos cuenta. Los reptilianos, estas figuras de reptilianos no tienen escamas, ni tienen cola, ni tienen nada de esto. Bueno, recuerdan sus rasgos faciales e incluso su comportamiento, porque recuerden algo más a un reptil que a otro. Pues. Pero de la misma manera que un asiático en determinadas culturas donde lo hayan visto puede recordar mucho más a un ofidio, a una especie de anfibio, que un indoeuropeo. Y decía que esto explica también el por qué, por ejemplo,
aparte de esta diversidad de raza o de civilizaciones o de personas extraterrestres o extramundanos, puede llamar, porque estamos fuera de la Tierra, pero todos estamos fuera de nuestra Tierra, de ese planeta original. El por qué son a la vez muy diferentes y sin embargo muy parecidos. Son una especie de variantes de de un mismo diseño biológico. En nuestro caso, incluso de una misma especie, la especie original de aquel planeta. Bueno, esto explica por qué de repente llegan aquí, cómo llegan aquí, llegan de golpe aquí. Y la explicación es muy sencilla. Bueno, estas ondas van deambulando por el espacio, y aparte de que se las ha enviado y tienen una trayectoria más o menos aleatoria, dentro de esa trayectoria aleatoria se produce lo que se ha llamado una trayectoria o sí, un movimiento entrelazado. ¿Qué quiere decir entrelazado? Pues que lo que hacen es que estas sondas, de alguna manera, se encuentren cada cierto tiempo, describan una especie de elípticas confluyentes, y entonces hay momentos en los que coinciden una determinada sonda, por ejemplo, un par de sondas pueden coincidir 3 o 4 veces en su historia, cada X tiempo, y luego ya separarse, coincidir con otras. Lo cual explicaría, por ejemplo, todo esto que se habla del planeta Nibiru, que cada 3000 y pico años, cada cierto tiempo aparece aquí, se acerca aquí Nibiru, entonces llegan los nibirianos y bajan aquí, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué explicaría también esto? Bueno, pues esto explica también algo muy sencillo, y es que cuando estas ondas se acercan, si en alguna de esas ondas hay una civilización muy superior, es capaz de telecomunicarse con la otra sonda, de entrar en contacto con la otra sonda, y entonces crear aquí personajes, esos personajes que están en su mundo, en una especie de traslación cuántica, crearlos aquí, regenerarlo aquí, entonces aparecen de golpe aquí. ¿Y por qué aparecen de golpe? Aparecen de golpe, y como no están afectados a las reglas de la gravedad de nuestro mundo, ni a las reglas físicas de nuestro mundo, etcétera, etcétera, porque pueden evadir eso, pues entonces por eso tienen esa capacidad de moverse en contra de los principios de la gravedad, etcétera, aparecer, desaparecer, alcanzar velocidades tremendas, y aparecen ellos muy pocas veces, porque muy pocas veces llegan hasta aquí. La tecnología tiene que coincidir que esas dos ondas estén en una distancia mínima, de manera que la sonda donde hay un mundo, una réplica de mundo mucho más avanzado, suficientemente avanzado, su tecnología sea capaz de comunicarse con otra sonda y entrar aquí, meter una especie de virus en nuestra sonda, en nuestro ordenador en el que estamos viviendo. Entonces este virus lo que hace es que aparezcan aquí esos personajes. Y aparecen aquí personajes reales, son digitalmente tan reales como nosotros. Estos personajes aparecen y se van, entran y salen, y parece que aparecen y se van y entran y salen de forma milagrosa, pero no es de forma milagrosa, ya digo, es porque sencillamente se trata de réplicas digitales, de réplicas informáticas. Y es posible incluso que alguna de estas civilizaciones haya avanzado lo suficiente como para adquirir cierto control en los automatismos de esta nave en la que viajan, de esta sonda en la que viajan. Y entonces, bueno, pues puedan desviar su trayectoria, puedan en algún momento determinado sondear el espacio que los rodea, detectar a otras ondas. Sin embargo, esto es muy peligroso. ¿Por qué? Bueno, pues porque si es una civilización exterior la que destruyó su mundo, esa civilización exterior está buscando estas ondas para destruirlas. Y por tanto, es arriesgado sondear, dar señales al exterior, intentar saber dónde hay otra sonda, dónde hay un planeta, e intentar dirigir voluntariamente o alterar ese movimiento preprogramado, también con movimientos al azar, que está dentro de la programación de esa sonda, de cada una de las sondas, en las que se le programó una dirección y un tipo de movimiento de elípticas determinado. Y eso explicaría el que hay una serie de civilizaciones o de razas que asiduamente nos visitan o que están prácticamente muy en contacto con nosotros. Bueno, puede ser porque han variado la dirección de su sonda, o simplemente porque tienen la suficiente tecnología como muy potente como para, aunque estén estas sondas, la nuestra y la de ellos, a una distancia muy grande, poder seguir enviando aquí personajes, naves, todo, es decir, avatares, virus informáticos de estos personajes, de estas naves, hasta nuestro mundo. Un aspecto también muy interesante es el de entender la paradoja de Fermi desde este punto de vista. ¿Por qué, si tiene que haber tantas
o si la probabilidad, digamos, matemática nos dice que tiene que haber una infinita multitud de civilizaciones ahí fuera, en ese espacio, ¿por qué, sin embargo, no se relacionan con nosotros? ¿Por qué no aparece? Pues muy sencillo, porque no estamos viviendo en el espacio físico real, estamos viviendo dentro de una sonda que está protegida con el silencio, y una sonda a la que solo puntualmente y muy discretamente pueden acceder, ¿el qué? Los personajes, nuestros, eh, nuestros congéneres de otras sondas que viajan también en el espacio y que son réplicas de ese mundo, de ese planeta original del que todos provenimos. Y aparecen y llegan aquí discretamente y se mueven aquí en general discretamente. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, por una cuestión de seguridad. La discreción es fundamental. Pueden enviar un mensaje, un paquete, digamos, de información viral en el que hace que se reproduzca aquí por ejemplo, una nave y sus tripulantes de esa nave, que son grises enanos o que son pleiadianos, son lo que sean, da igual. Entonces aparecen aquí, están un tiempo aquí, incluso se quedan aquí viviendo, llegan a acuerdos con algún gobierno para estar aquí y dicen, mira, venimos a otro planeta, tal igual. Se quedan aquí un tiempo viviendo, algunos una especie de, bueno, de tropas expedicionarias, de una misión expedicionaria, pero luego se van todo con una discreción absoluta. La paradoja de Fermi se entiende perfectamente por qué, y es porque realmente en ese universo existen muchas veces en el universo físico real, pero en el mundo, en la simulación del universo en el que nosotros estamos, en el que vemos todas esas estrellas, todas esas constelaciones, pues en realidad aquí no hay nadie. Estamos solo nosotros porque es un juego de simulación solo para replicar nuestro planeta, nuestro mundo, la Tierra y su entorno inmediato al que podamos llegar, el sistema solar. Y nada más. ¿Y qué ocurre cuando colonizan un planeta real? Cuando estos personajes colonizan un planeta real, pues bueno, van creando ahí, requieren ahí su civilización y empiezan ahí en ese planeta real, continúan su historia, la historia que habían ido desarrollando dentro de su sonda, dentro de su mundo virtual, la continúan, se produce una continuación. Son colonizadores, son pioneros en ese planeta. Y en ese planeta, bueno, pues pueden encontrar habitantes, pueden encontrar vida o no encontrar vida, pero vida inteligente me refiero, pero ellos van y desarrollan su civilización. Este es el momento más peligroso. ¿Por qué? Porque en el momento en que colonizan este planeta empiezan a llegar una civilización, tienen que guardar la misma discreción hasta que consigan suficiente poder como para defenderse de aquellos enemigos que lo destruyeron o como para evitar, y esto es de suma importancia, que se vuelva a producir el mismo conflicto interno, interior, que los autodestruyó. Por tanto, una civilización que desarrolla en ese planeta real con dos premisas, la discreción y la rapidez en el desarrollo tecnológico y además el control exhaustivo de la conflictividad interior. Claro, eso es muy difícil. En ese momento, cuando de repente ya empiezan a vivir en un mundo real, exterior, ya no digital, se enfrentan a ese primer paso en el que es muy fácil que se autodestruyan o que sean destruidos. Pero si no se autodestruyen y no son destruidos, ¿cómo van a evolucionar ahí? Bueno, pues ahí encontramos un segundo aspecto muy interesante. Un segundo, si queremos, problema, pero que en otra forma de ver las cosas no es un problema. Veréis, las civilizaciones informáticas estas simulaciones informáticas en las que vamos seguramente nosotros estamos viviendo, a mí no me cabe duda que estamos viviendo ahí, la física teórica dice que estamos viviendo ahí porque la realidad última de nuestro mundo es digital, es informática, la física cuántica nos lo dice así, con total claridad. En esos mundos paralelos informáticos el tiempo pasa muy rápido, la evolución de esas civilizaciones es muy rápida. Podemos decir que en un año real, del mundo real, de un planeta real, del planeta original o de otros equivalentes, pues en cada una de estas ondas, pues quizás han transcurrido 3, 4 mil años. Y por lo tanto les da tiempo a evolucionar muy rápido. ¿Por qué? Esto es importante por una razón muy sencilla. Porque cuanto antes evolucionen, antes van a poder en cada uno de esos mundos o bien autodestruirse incluso dentro de ellos mismos, abortar esa civilización, o incluso si esa civilización no va por un buen camino, el propio ordenador está preparado para resetearla, apagar el programa y comenzar de nuevo otra réplica, otra nueva historia, empezar el mundo de nuevo. Pero en cualquier caso, si tienen éxito, van a poder desarrollar una tecnología suficiente como para poder enfrentarse
o bien a esos enemigos externos o a otros enemigos externos que encuentren, o bien enfrentar con éxito aquellos problemas, aquellos conflictos internos, aquellos errores que les llevaron a la autodestrucción. Y en este sentido, alguna de estas sondas puede llegar a un planeta que sea viable, biológicamente viable, colonizarlo y desarrollar rápidamente ahí una civilización muy, muy avanzada. Con lo cual, su civilización original se habrá salvado. La humanidad se habrá salvado. Una humanidad que es, bueno, muy previsible que fuera en ese planeta original muy parecido al nuestro, o si no el nuestro, una réplica esta sea en el que vivimos del mundo del planeta original, o en cualquier caso, ese planeta, los habitantes de aquel planeta eran personas muy parecidas a lo que somos nosotros. Más aspectos interesantes, dejando de lado todos aquellos aspectos que tienen relación o que hablan sobre nuestra vida, sobre nuestra existencia, eh, sobre la cuestión existencial nuestra aquí en esta sonda en la que vamos viajando por el universo, en la que se recrea ese universo, se replica ese universo, se replica el planeta en el que estamos viviendo o en el que vivimos probablemente, y es algo muy especial, y es ¿qué ocurre si esta civilización, dentro de una sonda o ya arraigada en un planeta, alcanza un desarrollo tecnológico suficiente como para entrar en contacto de forma segura con múltiples sondas que hay por el espacio? Es decir, si no es solo que aparecen de repente aquí personajes de otra sonda cuando se acerca suficientemente a la nuestra, entonces ellos tienen tecnología y pueden gastar energía, pueden dedicar una energía sin llamar mucho la atención fuera, y pueden enviar discretamente un paquete de viral que replique aquí a una nave y a unos personajes de ese mundo, sino que desde esta civilización, bien desde una sonda o bien desde un planeta, es posible acceder a muchas sondas, en concreto, por ejemplo, la nuestra, e intervenir en su historia y además en su trayectoria física, en la trayectoria física de esa sonda. ¿Y qué ocurre o qué ocurriría si no hay una sola civilización que haya avanzado lo suficiente, sino distintas civilizaciones y que éstas compitan entre sí? Compitan entre sí para aquella que tenga más poder, para aquella que sea más eficaz, sobrevivir a las otras o controlar a las otras y dominarlas. Bueno, esto explicaría el que se estén produciendo o que se puedan producir en algunos de estos mundos, por ejemplo en nuestro, acontecimientos que parecen estar, que su casuística, el origen de los sucesos, hay un gran porcentaje de ese origen que se pierde ahí en una nebulosa y que no se explica claramente con los elementos racionales que tenemos aquí a nuestra disposición en nuestro mundo, con lo que sucede en este mundo. Este mundo no da para explicar cosas que suceden en este mundo. Estará explicado por esto. Y estará explicado por esto, en buena medida, porque algunas de estas civilizaciones compiten entre sí, luchan entre sí, se enfrentan entre sí. Y además han generado, porque cada una lleva su historia dentro de sus ondas, han generado concepciones de la vida muy diferentes. Unos pueden ser, bueno, muy liberacistas, muy amantes de la libertad, otros muy colectivistas. Unos pueden vivir exactamente como clones, todo uno igual de otro, porque es la forma más eficaz de protegerse, y ahí han decidido que esa ha sido su deriva histórica, cultural y humana, y entonces funcionan pues, literalmente como una colmena, con un aparato, con un pensamiento único, con un generador de pensamiento, con un nom, que es el que hace que todos se ajusten a un comportamiento y tengan sumisión y por tanto se restrinja muchísimo la libertad individual. Otras pueden ser todo lo contrario, pueden ser ciudadanas en las que están sustentadas en una enorme libertad individual y por lo tanto en una enorme generación, una gran variedad, en una riqueza extraordinaria de posibilidades. Estos enfrentamientos pueden estar produciéndose y pueden estar produciéndose y explicarían el por qué ocurren ciertas cosas aquí en nuestro mundo. Es más, explicaría por qué ocurren cosas y no dan la cara a todos estos que están, y está con una absoluta discreción, y por qué parece que están estos enfrentamientos entre ellos, digamos que reglamentados, tienen una especie de reglas de guerra, de competición. Explicaría esto también por qué tenemos información que parece provenir de la nada, una especie de información que nos llega desde más allá, desde una especie de información extrasensorial, de intuiciones, de conocimiento incluso comunes, sobre ideas comunes, que bueno, que luego le damos forma aquí nosotros, explicando nuestro mundo, depende cada uno de su biografía individual,
de la cultura en la que está, de las ideas, de las ideologías, de las creencias, de la historia de cada... Pero hay una especie de conocimiento de pozo común bueno, que proviene, sin duda alguna, de que ese conocimiento, esa información está aquí en el ordenador que estamos viviendo, porque este ordenador tiene toda la información y está diseñado en un mundo, en el mismo mundo en el que fuimos diseñados todas estas civilizaciones y quizás se están moviendo en el entorno de nuestro sector de la galaxia, de nuestro, digamos, de nuestra región cósmica, y que es donde deambulan estas ondas todas originales del mismo planeta y los planetas, los que han llegado obviamente, están todos próximos entre sí. La teoría del colapso plantea una serie de cuestiones muy profundas, muy difíciles de responder, pero al mismo tiempo absolutamente sencillas, desde un punto de vista explicativo de nuestro mundo, de nuestra realidad, de lo que sucede. Hace encajar un montón de piezas de este puzzle que no nos encajaban desde otras perspectivas, de otras teorías, de otras cosmovisiones. Sin embargo, desde esta cosmovisión, desde este planteamiento de esa gran saga, de esa epopeya, al final es una epopeya de ciencia ficción, el colapso, podemos dar sentido a muchas de las cuestiones que aparentemente no lo tienen, o que no lo tienen desde la perspectiva nuestra interna, desde la inercia de nuestra civilización, de esta civilización que llevamos desarrollando en esta réplica del mundo original del que partimos como tablas, como arcas de Noé, como tabla de salvación, como, como sondas exactamente germinales, como semillas que intentan encontrar un planeta y recrear allí la vida de nuestra anterior civilización.